Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Según el prestigioso periódico alemán Die Zeit, el famoso filósofo japonés Oshi Bumbacho no es un ser humano. Sus divulgados ensayos críticos sobre el capitalismo, la digitalización de la existencia, la desmaterialización del mundo por el tejido informático, están construidos por un equipo de expertos que a través de distintos algoritmos combinan a todos los pensadores críticos contemporáneos, desde Marx a Deleuze, pasando por Heidegger, Foucault y otros, manteniendo un ritmo mensual de pequeñas entregas con un gran éxito de ventas. La inteligencia artificial resume, actualiza y genera distintas secuencias de nombres propios de la cultura crítica contemporánea, obteniendo ensayos breves y didácticos, de consumo inmediato, intentando no caer en definiciones políticas que lo pudiesen apartar del gran público que lo sigue con admiración. Se debe destacar especialmente que por primera vez la inteligencia artificial se toma a sí misma como objeto de crítica. De este modo, el mundo del algoritmo y la digitalización realiza una crítica radical de su emplazamiento de la realidad hecha por los mismos medios de producción que se critican. A su vez, sus seguidores, que van en aumento, se satisfacen con fruición mientras el algoritmo describe la jaula que no tiene salida. La circularidad de una teoría crítica realizada por la inteligencia artificial, criticando sus propios efectos, genera un tipo de movimiento circular que suscita una gran satisfacción compulsiva en sus lectores. Se prevén para el próximo año un ritmo semanal de aparición de nuevos títulos. Hoy estamos compartiendo lecturas con Franco Piñol. Buenas tardes y gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué leímos? Bueno, este es un posteo que me llamó mucho la atención de Jorge Alemán, psicólogo argentino que vive en Madrid. Sí. Se llama Descubrimiento sobre célebre pensador oriental. Ese es el título que le puso al posteo. Uh-huh. Y honestamente, bueno, cuando recibí la invitación para este tipo de concepto de programa me pareció alucinante. Me empecé a enredar en libros, en literatura que había leído de chico, qué sé yo. Y después digo, pucha, voy a llevar algo que las últimas 2 o 3 semanas me ha consumido horas de charlas con gente porque me parece alucinante, que es el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Y qué te llamó la atención respecto de ese tema, de la mirada alemana en particular? En particular lo que me llamó la atención es... esto de alguna manera es una ironía, ¿no? Que hace Jorge Alemán a lo que... Una ironía que puede llegar a ser totalmente realidad, que es la generación de un sujeto que escribe literatura que puede llegar a ser un bestseller que no es real, sí, que está alimentado por códigos informáticos y por inteligencia artificial. Lo que más me llamó la atención es que de entrada le creí. Yo pensé que existía realmente. Después lo googleé, me empecé a meter en la web a ver si realmente existía el japonés que la estaba rompiendo con los libros, y no existe, no hay una sola referencia. Entonces digo, esto lo inventó Alemán. En los comentarios del posteo, toda la gente que sigue Alemán es toda gente muy, muy teórica, muy, por lo general, ¿no? Muy instruida, y seguían ironizando con el tema, y decían, no, pero no, porque algunos preguntaban, che, ¿y esto es cierto? ¿Cuál es la fuente? Y algunos le ponían, está en la dark web, no está en Google. Para seguir alimentando la ilusión. Digo, hoy ese texto forma parte de los buscadores, porque yo lo encontré, en Facebook. Sí. Ese texto puede alimentar la inteligencia artificial, que así misma puede dar por cierto que existe un literato japonés con chance de ser bestseller. Y a lo que quiero llevar es al despiole de que estamos metidos, muchachos, la posverdad, qué es real, qué no es real, a lo necesario de este tipo de programas, de que de la gente de carne y hueso pueda dar su parecer y sobre todo tengamos la chance de creerle, porque hoy
a través de las redes sociales, los trolls, por ejemplo, lo que generan, la posverdad y la negación de los efectos de los hechos fácticos a través de la repetición. Bueno, sé que me estoy yendo demasiado, pero me parece un tema súper alucinante, sobre todo también por los efectos que este tipo de tecnología creo que a lo largo del tiempo va a generar en nuestro ritmo de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestras costumbres. Borges había inventado en un cuento un autor que su amigo Bioy Casares fue a pedir el libro en algún momento y estaba catalogado en la Biblioteca Nacional porque alguien habrá leído eso seriamente cuando era parte justamente de un relato. Pero esto que decís vos, me estoy yendo, parecería que en el momento actual todo lo que aparece como más abstracto es lo que tenemos como más cercano, sobre todo en tu caso, con tu oficio de periodista, que venís, además que atravesaste distintos momentos, me refiero del vínculo con la tecnología, de cómo se hacía una nota hace 15 años y ahora uno como pide audios. Tengo una sorpresa para mostrarte ahora, con respecto a lo que estás diciendo. Y la necesidad de que algo, decías el despelote en el que estamos, de que algo sea verosímil y que efectivamente uno mismo, con algún tipo de ejercicio crítico, pero con un teléfono en la mano, mirando cosas, entra en títulos y en cosas que, ¿cuál es la base a partir de la cual uno puede juzgar, primero, que eso no sea una campaña de alguien, segundo, que no tenga otro objetivo y que tenga que ver con algo que efectivamente esté pensando alguien concreto? Si es realmente un mundo muy complejo para discriminar entre aquello que aporta o no aporta a la vida, el conocimiento. Y desde el otro lado, voy a tratar de ponerte un espejo, como hace Jorge Alemán. No solo el hecho de como receptor diferenciar qué es real y qué no, o qué tiene una intención abiertamente política o no, sino desde el otro lado, desde el lado de decir, bueno, soy Astor, quiero hacer periodismo, quiero ser de calidad, quiero ser lo más objetivo posible. Enseguida te pueden cancelar porque se le ocurre al poder, porque no les convenís. Por ejemplo, digo, es difícil tanto como receptor utilizar el tamiz de la verdad, como emisor, pararte en un lugar de decir, bueno, de honestidad, ¿no? Está bravo el tema, está muy difícil. Hay algo que funciona, me parece a mí hoy, que no es la censura directa, como alguien podía venir en su momento, bajar a la gerencia y decir no pases tal cosa, sino que ya opera la autocensura desde un punto de vista estético, es decir, alguien que va a subir una canción a Spotify y quiere, comillas, pegarla, sabe que tiene que ir por determinada senda, si no, tocará como muchos la guitarra en espacios pequeños y no vivirá de eso y una serie de suposiciones que hay que hacer. En los medios te dicen, y nuestra experiencia es contraria a eso, que una entrevista de tantos minutos hablando de todas estas cosas, no, eso no se lo banca a nadie. Nosotros lo que vemos es que en realidad la gente suele agradecer momentos de reflexión, de intercambio, de conocimiento, bueno, pero hay mucha autocensura en quien está al aire, de suponer que tiene que hacer un producto rápido, superficial y una serie de cuestiones en donde nadie profundiza en absolutamente nada. Esta es una percepción que te la propongo para que nos cuentes vos qué te pasa con eso, en esto de, bueno, no vienen de arriba y te dicen no pases esto, pero uno ya tiene una especie de cagazo del ejercicio de lo que hace, de si no hago esto no vendo, no tengo clics, no tengo esto. No tengas duda. Mirá, no solo, creo que la palabra cagazo es la que mejor define a lo que pasa, no solo a los periodistas, sino también a cualquier generador de contenido. Hay un miedo en el fondo de no decir, de no tocar, de no... justamente, mirá, lo que estabas diciendo con respecto al rating, de alguna manera, es lo que estabas queriendo, o por lo menos lo que yo entiendo. El otro día, casualmente, Jorge Alemán lo entrevistó Fantino en un nuevo tipo de formato que tiene Fantino, que le da tiempo a las entrevistas, y una de las primeras preguntas que se las hace acerca de uno de sus libros. Empezó a hablar del yo, del inconsciente y demás. Y Jorge Alemán se sorprendió y le dice, no puedo creer que
que tan rápido en una entrevista nos hayamos sumergido en algo que a mí me compete tanto. Digo, algo que tendría que ser, o por lo menos que es lo que yo aprendí en periodismo, que es informarte antes de hacer la entrevista y generar algún tipo de cuestionario que tenga que ver con la obra del autor. Nada, hoy el sentido común es lo que menos funciona en este complejo sistema, ¿no? Pasa, sí, en muchas notas que se entrevista a la persona y se termina hablando de terceras cosas que no son la obra de la persona. O pasa, el otro día se lo decía un escritor un poco en chiste, un poco en serio. ¿Qué pasa en las presentaciones de libros? Que se habla de todo menos del libro. Tiene que haber música, entretenimiento, no sé, comida, mate, té y no sé qué otras cosas. Del libro no hablamos, total. Bueno, por ejemplo, en las entrevistas que subimos a redes sociales y demás, hoy, por ejemplo, Instagram te obliga a que si es un reel no dure más de 1 minuto y medio. Estamos hablando de 90 segundos. Sí. En 90 segundos, si vos vas a analizar un libro, es prácticamente imposible. Pero no solo eso, sino que analizar solo un libro puede parecerle a Instagram aburrido. O sea, sí. Entonces quizás es conveniente arrancar con el autor riéndose y haciendo un chiste. O sea, algo que no tiene en absoluto nada que ver con el tema en cuestión. Digo, los formatos, la rapidez y cómo... A ver, en el fondo es el sistema capitalista lo que nos lleva a esto, ¿no? El sistema, digo... No me estoy poniendo en anticapitalista, pero tenemos que reconocer que el sistema es una víbora que se come su propia cola. Hay que producir todo el tiempo, hay que ser productivo, hay que generar. Sin duda. ¿Y cuándo vas a parar a pensar, por ejemplo? Y los que quizás en algún momento yo nací en el 83, sí. ¿No? Yo jugaba con autito en la vereda, iba a la plaza a jugar al fútbol, no tenía todavía consolas, la primera que tuve fue la Dynacom y jugaba al tenis, no me acuerdo cómo se llama, el Pong creo que se llama, es uno de los primeros videojuegos. Quizás los que nos criamos en esa época que teníamos más tiempo, la sociedad vivía de otra manera, tenía un poco más de lentitud en las cosas. Hoy reconocemos que hace falta esto. Ahora, lo que a mí me preocupa es que en algún momento toda esta rapidez va a llevar mucho tiempo adelante y va a haber gente que ni siquiera va a haber conocido el hecho de sentarse a leer un libro y encadenar las palabras, encadenar los conceptos, comparar un párrafo con el otro. Hoy es ver un reel y que me entre por la imagen, por la sensación, que pase. Y rápido y que pase y viene otro. Y con respecto al conocimiento y a la literatura y a la música, a lo que es artístico, es una transformación muy radical, que es que pase y que no moleste. Eso es el entretenimiento. Y lo artístico, históricamente, por definición, debía incomodar. Debía generar algún tipo de... incluso el humor. Uh-huh. Ver una película de Chaplin, sí, por supuesto, uno la mira bien, pero también hay un ejercicio de la crítica, por decir algo, ¿no? Y claro, ahí donde algo me genera un grado de angustia por incomodidad, un índice de que la estoy pasando mal en este mundo, corto y paso el dedito en el scroll, algo en el scrolleo, en el ejercicio del scrolleo, algo que no me moleste. Bueno, Astor, para mí eso es una conducta totalmente adolescente. Lo que están generando este tipo de nuevos contenidos es que nadie se haga cargo de nada. Nadie, o sea, que yo a una adolescente lo banco, digo, no te haces cargo, yo fui adolescente también, pero es una conducta adolescente que está teniendo la gente grande. Después nos podemos meter en otro tema que da para más, que es la cancelación. El hecho de decir es culpable antes de que lo determine la justicia. Eso a mí me parece algo totalmente aberrante. A ver, coincido que, o no sé si coincidimos, pero que la justicia está en tela de juicio, no tengo duda. Uh-huh. Ahora, si por eso vamos a decir la justicia no existe, hagamos justicia por mano propia, volvemos a la época de las cavernas. Es lo que está pasando también a través de las redes sociales. Dice Julián Mancilla, músico bandoneonista, abrazo a vos y a Franco, que los escucho mientras manejo. Franco Espiñor, y con él estamos compartiendo lecturas. Oshi Bumbacho, el célebre pensador japonés creado por la inteligencia artificial, ha escrito un nuevo libro precisamente sobre la inteligencia artificial.
En este caso el algoritmo se lee a sí mismo y lo hace de un modo radicalmente crítico. La inteligencia artificial es rigurosamente objetiva en la descripción de las consecuencias negativas que ella misma desencadenará sobre el devenir humano. Bastaron días para que fuera un bestseller en todo el mundo. Estamos compartiendo lecturas con Franco Piñol. Si recién te prendés, habíamos tomado un posteo de Jorge Alemán y este es un segundo posteo sobre el mismo tema. Claro, bueno, en este caso Jorge Alemán siguió, en base a la ironía que había planteado anteriormente, siguió profundizándola, lo que a mí me parece totalmente entretenido pensarlo en los efectos, ¿no?, que puede llegar a tener la inteligencia artificial. En este caso, yo creo que ningún crítico en ninguna época de la literatura del mundo se imaginó que una inteligencia artificial podría criticarse a sí misma, ¿no?, y generar un círculo, pero también me parece súper interesante el hecho de que la propia inteligencia artificial lo que termina generando son resúmenes de un montón de conocimiento de grandes autores de la historia social y política y literaria de la humanidad para que sean digeribles para la población. O sea, terminamos... Cuando uno lee teoría y lee libros, lo que está haciendo es, supuestamente, ¿no?, cultivándose. Uno genera un mundo posible a través de eso. Sí. Ahora, leyendo resúmenes digeribles, lo que termina siendo es lo mismo que... No atravesar la experiencia. Dorina decía, la gente, esa que dice, ¿cómo me gustaría haber leído el Quijote? No quiere leer el Quijote, le gustaría haberlo leído, que es otra cosa. Atravesar por la experiencia de sentarse una cantidad de horas, por decir un texto, ¿no? Uh-huh. O pasar... es un trabajo de conocimiento y entonces... Bueno, no hablemos no voy a leer el libro, contame la sinopsis o lo que sea. Eso no es el libro. No, claro. No vas a pasar nunca por ahí. Respecto a la inteligencia artificial, que está hoy en todos lados en discusión, ¿cuánto ves que hay de eso de pompa, también de propaganda? Y cuánto, porque tampoco es casual que en un momento todo el mundo esté discutiendo de la misma cosa, y cuánto de una injerencia real de eso en nuestras vidas. Bueno, mira, es muy buena la pregunta que estás haciendo porque yo me la hice en un momento. Digo, ¿qué pasa? Que de repente en todo empezaron a hablar de esto. De repente Elon Musk dice que si no la frenamos y nos ponemos a charlar de esto, se va a terminar el mundo. Digo, frenemos la pelota. Pero ¿sabes qué? Me acordé que el año pasado, me acuerdo porque de un día para el otro dije, hoy voy a dejar de tomar alcohol por un año. Sí. Para explorar mi cuerpo, ¿viste? A ver qué pasaba. Dejé un año. Y el día que volví, estaba con Manlio Masiris, colombiano, ingeniero en sistemas, que vino a hacer el doctorado a la UNS. Y aparte tocaba las maracas con nosotros en Santa Elvira. Pero un tipo que déjame decirlo, para todos aquellos que dicen, no, que los extranjeros que vienen gratis, qué sé yo, Manlio terminó el doctorado, hizo un programa para favorecer a los obreros de la construcción en las lesiones, que tiene todas liñitas en el cuerpo cuando se mueven, uh-huh. Y lo donó, o lo está por donar. Digo, esos son los científicos extranjeros, uh-huh. que se reciben acá también. Bueno, y Manlio, estábamos tomando mi primer cerveza después de un año, y le empecé a preguntar, le digo, che, Manlio, ¿cómo ves vos todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto que está pasando con la programación, la pérdida de trabajo, el avance de la tecnología? Él, después de la UN, se fue a España, estuvo en Portugal, en Badajoz, siempre trabajando de ingeniero. Y me dice, mira, Franco, yo hasta hace 2 años, los cambios y los avances se daban anualmente, uh-huh. cada año y medio. Me dice, hoy lo que están trabajando los chinos, los coreanos en sistema, cada 3 meses hay algo nuevo, me dice. Todavía no había salido toda esta bola que está ahora mediáticamente de la inteligencia artificial. A mí, la verdad, me asusta un poco. Me cuesta creer el reemplazo completo, uh-huh. de lo humano, del sentir, de la sensación, pero, por ejemplo, hoy te decía una sorpresa con respecto a esto. Sí. Yo cuando llegué, todavía no estaba sentado acá, estaba por sentarme y vos estabas hablando. Te grabé un audio en WhatsApp, uh-huh.
lo mandé a un teléfono que se llama transcribir y me transcribió lo que estabas hablando. Digo, me lo escribió, te lo muestro, lo tengo acá. Eso antes, vos tenías que agarrar un grabador, en mi época cuando entré al diario, grabar con rec, que no se te enganche la cinta y demás, después sentarte, poner play, desgrabar. Eso, parece que no, pero generaba en el que escribe la posibilidad de reescuchar la nota, Sí. de acomodar los conceptos, de sacar lo que no quería. Ahora, si yo llego a hacer una nota así con el audio de WhatsApp que me lo transcribe, es comida chatarra, digo. Ahí hay un problema de todas maneras, creo, de desinversión de las empresas periodísticas y de los empresarios, ¿no? Porque yo pienso que hace poquito una compañera transcribe una nota larga a un filósofo y yo la reveo. Y claro, hay algo que no puede hacer la máquina, que es el ejercicio artístico. En esa transcripción del lenguaje oral al lenguaje escrito, hay muchas cosas que hay que convertir, como la música de la partitura, que hay que reponer en el ejercicio humano para que eso efectivamente suene o se entienda, porque por ahí no es poner la palabra que dijo, sino que si se refirió a un concepto, vos lo tenés que reponer de alguna manera sin quitar la literalidad. Y la inteligencia artificial puede escribir como Borges, pero no puede crear un Borges, es decir, no puede hacer una nueva subjetividad que plantee lo que plantea, y puede escribir como Borges, bueno, o sea, acumula información. Ahí tal vez esté el límite y ahí tal vez esté, que así vos, la posibilidad humana de, mira, esto solo yo lo puedo ofrecer, ¿no? Bueno, es re interesante lo que decís porque es un límite que a través de lo que decís estamos marcando que también es medio borroso. Por ejemplo, Sí. El chat GPT, Sí. el otro día estaba charlando con un profesor creo que está en la UBA, no me acuerdo, es universitario, y me dice, yo preparé una clase para probarlo, y me dice, me la preparó mejor que yo, las clases. Y ahora, la semana que viene, voy a probar dar una clase armada con ChatGPT, sin decirle a los alumnos hasta el final. Otro ejemplo. Ayer, una banda inglesa que se cansó de no pegarla, digamos, subió sus temas con inteligencia artificial y le agregó la voz de Liam Gallagher, del cantante Oasis, y le puso al disco Oasis, o sea, inteligencia artificial Oasis. Yo lo escuché y si no me decía Joaquín Bismara, que es el de la Rolling Stone, a través de Twitter, no me lo dijo a mí, se lo dijo a la gente, que eso estaba creado con inteligencia artificial, yo rápidamente me parecía que eran temas de Liam. Digo, no, usó la voz de Liam para grabar esos temas. Entonces, es bravo. Yo tengo otro amigo que trabaja en una empresa que de publicidad, marketing y demás. Y para armar muchas veces mails, los escribe en ChatGPT y le dice, no, un poco más descontracturado. Y se lo vuelve a armar más descontracturado. Que tenga alguna palabra más, no sé qué. Y digo, yo no estoy acostumbrado a eso. Eso lo hacía yo antes. Uh-huh. Digo, lo sigo haciendo porque me parece que es parte de mi trabajo. Pero digo, pucha, tiene potencial esto, ¿viste? No sé, hasta dónde va a llegar es una pregunta bien futurista, la verdad no lo sé. Pero que es sorprendente. Estamos compartiendo lecturas con Franco Peñolo. La mayor de las herejías era el sentido común. Lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudiera tener razón. La libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Bueno, hay un breve texto, ¿de quién? Bueno, este texto es de George Orwell, del libro 1984, un libro que a mí me cambió la vida, lo leí en la adolescencia, me cambió la manera de mirar las cosas, no sé si la vida. Sí. Y bueno, el día de hoy, en el verano, leí El camino de Wigan Pierre, también de Orwell, y nada, es un autor que me gusta mucho porque tiene que ver mucho con
A mí me gusta la literatura que es un tanto periodística, que está aferrada a los hechos de la realidad. Y que ahí ya está toda una escuela, ¿no? En América, sobre todo, pienso desde Reed, los 10 días cambiaron el mundo, Walsh aquí, bueno, exactamente. Una larga tradición. Bueno, Operación Masacre, me acuerdo, le leímos en periodismo, librazo. Bueno, y elegí esta frase porque, nada, sé que da para mucho, pero por ahí lo podemos resumir. Sí. El hecho de que el sentido común muchas veces está siendo cercenado. Esto que hablábamos de tener miedo a la hora de escribir por la cancelación, esto que hablamos de no decir determinadas cosas porque si no, no garpa, no vende. Nada, en su momento Orwell, 1984, lo escribió en 1948. Hablaba de cosas que yo no... ¿Viste cuando no puedes creer que un autor vea con tanta claridad lo que va a pasar dentro de 50 años? Incluso creo que hasta lo superó. Me parece... Son esos tipos que son genios, ¿viste? Porque es muy difícil ser tan certero y dejarlo escrito, ¿no? Y me parece que, bueno, que es uno de los males que estamos atravesando, que el poder es un fin en sí mismo, ¿no? Que está difícil, y que bueno, no sé, te dejo abierto a que me hagas preguntas para seguir profundizando. Está Franco Piñol, que es periodista, que está especializado en cultura, lo vienen diciendo ¿desde cuándo? ¿La nueva? Y entré en 2002, o sea, hace 21 años, y entré en deporte, estuve 3 años, después ya entré cultura hace 18 más o menos. 18, bueno. Y esta pregunta viene a cuento de, en los últimos minutos, hablar de la cultura en la ciudad. Las dos personas que están escuchando hacen la misma cosa, en cubrir periodísticamente lo que ocurre en la cuestión cultural de la ciudad, en el arte y en la cultura de la ciudad. Y ha habido muchos cambios también en los últimos años. Hay cambios de actores, hay actores que se incorporan, otros que permanecen. Por ejemplo, Nuevo Drama, estamos hablando de más de 25 años, 30 años. Es un actor que permanece. Hay otros actores que se van sumando, algunos que son muy efímeros, que aparecen y desaparecen. Y tengo 2 preguntas para hacerte en este sentido. Por un lado, ya hace algunos años que se fue revalorizando la actividad cultural. Antes se decía no hay nada, eso creo que ya está fuera de discusión hoy. Sin duda. Y es, ¿cómo caracterizarías vos, si tenés que hablar de lo que pasa culturalmente en la ciudad, qué conceptos, qué palabras elegirías para caracterizarlo? Y por otro lado, respecto de tus lectores y lectoras, ¿qué crees que espera? Ya hablamos de las redes, de la rapidez y todo eso. Alguien hoy de una nota cultural en un portal virtual o en un audiovisual que también haces. Bueno, son 2 preguntas para meterle. Qué lindo. Bueno, la primera con respecto a la cultura de la ciudad, ¿cómo la caracterizaría sería? Nada, yo siempre digo lo mismo. Para mí lo que pasa en Bahía Blanca es espectacular, sobre todo desde el teatro, desde la música, la cantidad de propuestas. Yo me acuerdo cuando empecé con el Por una vez que nos juntamos hace 12 años. Sí, 12 años, es un ciclo que organizás anual, que tiene... Exacto, que tiene 12 años, que son mayormente música, hemos cruzado con otras artes. Y yo me acuerdo que había gente que hace 12 años me decía, no, pero a las bandas ¿cómo le va a pagar? Hoy ni se nos ocurriría pensar así. Digo, ¿cómo en 12 años fue? Después, bueno, obviamente la cuestión, se les paga más, se les paga menos, eso va a estar eternamente en discusión, pero yo creo que ha crecido muchísimo. Bueno, tenemos el sindicato de músicos que formás parte vos, Astro, súper fortalecido, haciendo eventos. Hace 12 años vos decías un lugar para tocar y tenías el Peladero, ponele, y con suerte apareció Grego, pero nada más. Y hoy hay un montón de lugares para tocar, las bandas pueden tocar tanto en lugares públicos como privados o semipúblicos, sería. Yo la verdad que
Bueno, el tema de los espacios culturales independientes, que tiene que ver con la cultura también. La cantidad de espacios que hay en una ciudad de 300.000 habitantes, las ordenanzas que tenemos, que son ejemplo a nivel latinoamericano por los derechos que consagran, la respuesta que hay de los artistas cuando la quieren tocar, digo, todo es un hecho cultural y de alguna manera, no sé, nosotros en Juanita venimos a La Pana y nos sentimos en nuestra casa. Juanita y Primera, que es otro espacio cultural en Celarrayán, en Alvarado 818. Al 800, sí. Y nos abrazamos con la gente de Nuevo Drama y nos ponemos contentos. Ahora viene a puerta cerrada, viene acá a la panadería. Digo, hay una cofradía hermosa porque todos tiramos para el mismo lado. Por otro lado, a nivel municipal, los últimos años, las últimas 2 gestiones serían, ¿no? Ya sabemos todos que no hay cero onda con la cultura independiente, quisieron voltear las ordenanzas. Nada, son muchas señales que nos hicieron dar cuenta de decir, bueno, vamos a tratar de rebuscárnoslas solos, obviamente agarrado con todos los compañeros. Con respecto a la otra pregunta, ¿me recordás? La otra pregunta, ahora nos quedamos sin tiempo y viene otro programa, pero por ahí te la pido corta, o por ahí va por 2 líneas, si profundidad o si superficialidad. ¿Qué crees vos que espera un lector, una lectora de alguien que escribe periodismo cultural hoy? Yo creo que hay 2 tipos de lectores, te lo digo rápidamente, a riesgo de equivocarme. Uno es el lector que reacciona al estímulo. Sí. Que ese es el que se busca a través de los títulos pomposos y amarillos, si se quiere. Tal destruyó a tal y todo eso. Bueno, ese lector busca eso, digamos, quizás no conscientemente. Por eso vos ves la cantidad de clics que tienen las notas de policiales, sí, y es impresionante. Y pones algo que a vos te parece súper importante cultural y ¿viste? 7 vistas. Decís, sí, cerremos la sección. Bueno, pero por el otro lado está el lector que es especialista, si se quiere. Digo, si yo le hago una entrevista a Héctor Alterio, muy probablemente Lucas le dé un tiempo de lectura, aunque sea 3 párrafos me va a leer. No sé si está, pero digo, sea Luca o quien sea, el tipo de teatro, sí. Esos son los 2 tipos de lectores que hay. A mí, sobre todo cuando voy a poner el cuerpo, cuando voy a hacer cobertura, lo que más me gusta es escribir para el especialista. Muchas gracias por compartir lecturas con nosotros. Gracias a usted. Franco Piñol pasó por Lecturas Compartidas.